Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Ronnie Kaplan. Él es el portavoz en español del Ejército de Israel, Tzahal. ¿Qué tal, Ronnie? Un gusto estar con ustedes, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, primero queríamos saber una última hora de cómo va avanzando esta guerra que nos tiene despistados, porque entre otras cosas creo que es la primera vez que Israel colabora con otro país en una guerra de este estilo, ¿no? Así es, Jorge. En los últimos 17 días, al principio eliminamos al liderazgo del régimen, luego alcanzamos la superioridad aérea. Hoy día tenemos ya eliminados, en realidad desactivados, el 85% de los sistemas de antimisiles iraníes, 75% de las plataformas de lanzamiento de misiles también desactivadas. Más de 2.000 operativos del régimen han sido también eliminados, más de 8.000 en este momento objetivos alcanzados, decenas de miles de heridos de las fuerzas militares iraníes. Y nosotros seguimos adelante para garantizar que Irán no represente nunca más una amenaza estratégica contra Israel. Bueno, esto cuando se planteaba antes del inicio de esta guerra, pues las intenciones de Israel eran de alguna vez acabar con el régimen mismo, pero va a ser muy difícil esto, ¿no? Nosotros como Fuerza de Defensa de Israel, el objetivo que nos planteó el gobierno israelí, nuestro gobierno, es degradar las capacidades militares de Irán para que no represente una amenaza existencial para Israel. Y eso es lo que estamos haciendo. Hemos alcanzado más de 4.700 componentes del ecosistema de producción de misiles balísticos. Hemos alcanzado docenas en este momento de objetivos del proyecto del programa nuclear iraní y estamos luchando contra Hezbollah también, que es el principal proxy de Irán. El régimen iraní lo había financiado con más de 1.000 millones de dólares durante el año 2025 y estamos en este momento también allí luchando contra ellos a tal punto que hace unas horas nomás soldados de la División 91 han comenzado operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano. Son operaciones que están diseñadas para fortalecer nuestra postura de defensa o nuestra posición de defensa de avanzada allí en el sur del Líbano y eliminar amenazas contra la ciudadanía israelí allí en el norte. Bueno, el tema de Hezbollah es un tema que quizás es lo que mucha gente se teme, es que es decir, que había un cese de fuego, se suponía que iban a desalojar el sur del Líbano, pero también se habían comprometido eso en el 2006 y no lo cumplieron. Ahora vemos que todos estos operativos están demostrando que ahora tampoco lo han cumplido. ¿Qué certeza hay de que esto pueda llegar a ser un operativo que acabe con esa amenaza para el norte de Israel? Como bien decís tú, Jorge, desde noviembre del 24 que empezamos el cese de fuego, hasta la madrugada del 2 de marzo del 26, que nos atacaron y se unieron a Irán, estamos hablando de 929 veces que elevamos la queja a el mecanismo de cooperación y enlace con las Fuerzas Armadas del Líbano y con el gobierno del Líbano, 929 veces, y obviamente que estuvimos también atacando a Hezbollah en todo este tiempo. No cabe duda que en la operación Flechas del Norte, que comenzó allí por septiembre del 24, los debilitamos considerablemente, principalmente aquellos 10 días que fueron de la operación de los Vipers hasta la eliminación de Hassan Nasrallah, su ex líder. Y ahora nosotros vamos a exigir que ellos se desarmen de una vez por todas. No se puede vivir más así. Vamos a exigir que ellos se desarmen. No hemos evacuado a nuestra población en el norte del país como hicimos en octubre del año 2023, a partir de octubre del 23. Y básicamente ahora estamos operando justamente con este objetivo, ¿verdad? Porque no se puede vivir de esta manera y estamos viendo a las claras cómo Hezbollah es un peso también para el gobierno del Líbano y para las Fuerzas Armadas del Líbano. Decidieron irse con Irán en vez de ir con su propia gente. Estamos viendo a las claras hasta qué punto son parte de las fuerzas Quds
parte de las fuerzas revolucionarias, de las guardias revolucionarias iraníes, y por eso estamos luchando. Y estamos luchando y hemos alcanzado más de 1.100 objetivos de Hezbollah hasta el momento, más de 80 edificios en la zona de Beirut y más de 380 terroristas que hemos alcanzado estos días. Claro, pero es que estas cifras, después cuando se ponen en el contexto, parece como que no tienen fin ya. Recordemos que todavía hay una situación en la Franja de Gaza eh, mm, que ha hecho que Israel elimine a decenas de miles de terroristas armados, pero en los pocos meses que han pasado desde la tregua, pues el grupo, al menos desde el punto de vista de personal, se ha vuelto a rearmar. Es decir, quizás se hayan debilitado en el plano militar, pero la amenaza sigue allí, ¿no? También. Sí, y por eso nuestras fuerzas están estacionadas allí sobre la línea amarilla en la franja de Gaza y seguimos dominando el 58% del territorio allí en Gaza. Pero si vos lo ves, Jorge, a lo largo de los años, si lo vemos en perspectiva a lo largo de los últimos 77 años, en cada guerra que vamos contra ellos, tenemos la brecha tecnológica y la brecha, digamos, de armamento se va abriendo a favor de Israel. Y yo creo que si bien las guerras son duras y perdemos también soldados y estamos viendo lo que está pasando, fíjate, Jorge, que con toda la gente que hemos perdido, que cada vida vale toda la humanidad, pero hemos perdido 13 personas con los misiles iraníes. Y hemos perdido, ahora desde que empezamos contra Hezbollah, las últimas 12, 26 días, y esperemos que no caigan soldados, 17 días, dos soldados. O sea, en la guerra de Yom Kippur perdimos 3.400 soldados. Entonces, es verdad lo que decís, el rival también juega, no jugamos este partido solos, pero a lo largo del tiempo vamos ensanchando la brecha y vamos fortaleciendo la seguridad de Israel para el bienestar de nuestra ciudadanía y ojalá también para de todas nuestras comunidades a lo largo y ancho del mundo. Bueno, hay una pregunta que ya te la habrán hecho absolutamente todos los periodistas. ¿Cuánto va a durar esto? Nosotros estamos operando de la forma más veloz posible con el para alcanzar nuestros objetivos y aún así vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Pero en Irán tenemos un socio, está Estados Unidos, también él toma también las decisiones, me imagino, de acuerdo con Israel, pero es la fuerza dominante en cuanto a armamento y medios. ¿Tú crees que va a poder conseguir Donald Trump esa ayuda que ha pedido para el tema del estrecho de Hormuz, que pronto haya un convoy que pueda facilitar el paso del combustible al resto del mundo? La verdad es que no quiero especular ni hablar por los americanos. Lo que te puedo decir, Jorge, es que estamos trabajando codo a codo con ellos. Yo no estoy en el ejército, en este caso en la reserva, pero no estoy de ayer ni anteayer y nunca vi una cooperación en este nivel. No tiene precedentes, es histórica y lo más importante aquí es que al final de la campaña, al final de esta operación, haya una resolución clara frente al régimen terrorista iraní. Pues si no la hay, esto perpetuaría la amenaza contra las rutas comerciales globales y convertiría los elevados costos del transporte en un impuesto permanente, impuesto por peligro, como quien dice, que alimenta la inflación también en todos los países que consumen este petróleo, este crudo. Aunque en el corto plazo se produzca un aumento temporal en los precios de la energía, se trata de una inversión necesaria para lograr la estabilidad y una reducción significativa de los precios en el mediano y en el largo plazo. Bueno, de tus palabras de ahora yo destaco esto de que lo de la inversión necesaria, estamos hablando no solamente de recursos de dinero, también aquí se habla mucho de la cantidad de millones de dólares que esto cuesta al día para Estados Unidos y tampoco a Israel le sale esto gratis, ¿no? Pero es una inversión
que vale la pena, especialmente cuando Israel se plantea que esta es una lucha por la supervivencia, ¿no? Definitivamente, eso en el nivel de Israel, pero si lo vemos también en el nivel global, obviamente cuidando las limitaciones que tengo al hablar en este caso de uniforme, como portavoz oficial de la Fuerza de Defensa de Israel, vos fijate, Jorge, hasta qué punto el mundo necesita estar ordenado y el mundo necesita entender que si alguien va a ser una potencia o un elemento desestabilizador, Irán, el régimen iraní, y sin entrar en países específicos, ¿quién tiene por detrás el régimen iraní? Si no se pone orden en este momento, en esta cuestión, entonces básicamente el desorden más adelante y la desestabilización más adelante nos podría llevar a una guerra muchísimo más grande, muchísimo más grande. Así que en este caso la inacción hubiese sido irresponsabilidad y los países responsables como Israel y como Estados Unidos están actuando. Y están actuando contra un régimen que durante décadas dijo que quería terminar con nosotros. Y realmente piensa desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico que el pueblo judío no puede tener un Estado, porque es una religión y no es una nación, lo que contradice todos los postulados del sionismo y contradice obviamente toda la historia judía del pueblo judío como nación. Así que nosotros estamos luchando por eso y fíjate cómo los americanos, qué honor que estamos luchando codo a codo con el ejército más poderoso del mundo y con la principal potencia del mundo. Estamos luchando con ellos en vez de luchar, en vez de que ellos luchen con la OTAN o con otros elementos. Somos nosotros, el pequeño Israel de sueños grandes, que en el momento que consigamos seguridad para nosotros, desde una visión hasta egoísta, diría, o nuestra obligación y nuestro derecho de conseguir seguridad para nuestra ciudadanía, va a haber seguridad también para el Medio Oriente y también a nivel global. Una última conclusión, ¿qué podrías contarles a los judíos de la diáspora? Porque estamos en un nuevo frente, esta vez siempre hubo tensiones cuando Israel ha estado en guerra, pero desde que estalló la guerra del 7 de octubre del 2023, pues todos los judíos y las diásporas han estado en peligro también. ¿Qué mensaje puedes dar desde Israel? Efectivamente, después del 7 de octubre se nos levantó la ola de antisemitismo más grande que se había levantado desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que subo a una entrevista o cada vez que tengo la posibilidad de conversar con líderes, realmente lo que tengo en la parte de atrás de la cabeza y también en la parte de adelante son nuestras comunidades, nuestras queridas comunidades en todas partes del mundo. Am Israel, afuera de Eretz Israel. Y la verdad es que tenemos que estar precavidos, tenemos que tomar los recaudos necesarios, pero el terror siempre quiere paralizarnos y el terror siempre quiere que cambiemos nuestra vida cotidiana. Nosotros no podemos paralizarlos, ni no podemos paralizarnos, ni podemos cambiar nuestra vida cotidiana. Tenemos que sobreponernos a eso, no tenemos que tener miedo de no tener miedo. Repito, no tenemos que tener miedo de no tener miedo y tenemos que seguir adelante. Tú sabes, Jorge, que yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto que llegaron a Uruguay en el año 47 del lado paterno. Mi abuela había perdido cinco hermanas, perdón, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella siguió adelante en la vida. Y nos enseñó a todos que el dolor es parte de la vida, pero por sobre todo que la vida le gana al dolor y que nosotros seguimos adelante con esperanza. Está el optimista y está el que tiene esperanza. El optimista es el que dice, va a estar bien. El que tiene esperanza es el que dice, yo voy a hacer que las cosas estén bien. Y si tiene fe también dice, yo junto con mi Dios voy a hacer que las cosas estén bien. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Hacer, seguir adelante, no tener miedo, decir nuestra verdad y no bajar más la cabeza. El apaciguamiento que se plantea en algunos países, lamentablemente, Jorge, como países del que vos me hablás, a nivel de gobierno, es un apaciguamiento que no conoce las lecciones de la historia, que estos tipos de apaciguamientos trajeron guerras mundiales después. En este caso, somos responsables y tenemos esperanza.
Pues te agradecemos mucho, Ronnie Kaplan, portavoz del Ejército de Israel, que nos hayas atendido. Sabemos que tu agenda está completa minuto a minuto, pero queríamos conocer de primera mano desde el Ejército de Israel cómo se ve el panorama de lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.